43 minutos nos separan Salud. de las 9 en toda nuestra patria bicontinental y bioceánica, querida Malemanes. Insistimos para mandarle un nuevo saludo a la querida Delfina Benese. Mucha fuerza el día de hoy y pronta recuperación porque la necesitamos. La necesitamos acá el día y la extrañamos lunes. también. Y nos ha encomendado una misión, porque siempre decimos que si será por las malas, será informado, será informada, será informades. A ello vamos. Claro que sí, porque bueno, en La Plata están sucediendo muchas cosas y hay mucha violencia. Me imagino que debe ser en todo el país, pero puntualmente nos centramos en La Plata porque ayer hubo un caso de violencia en la escuela Belgrano, en la secundaria Belgrano. Ahí la podemos ver en pantalla. Porque a las 12:20 del mediodía del día jueves se convocó a un abrazo simbólico fuera del establecimiento ubicado en 932, donde todos los días tanto alumnos como docentes sufren de violencia porque son alumnos contra alumnos y padres que amenazan a los maestros por no poder contener la situación. Entonces se acuden a amenazar a los maestros. Estuvimos ahí acompañando la jornada y charlamos con docentes y estudiantes que conforman el centro de estudiantes de ahí de la escuela Belgrano. Y expresaron su preocupación, ya que en el primer año de secundaria se dan peleas entre los estudiantes, los docentes llaman a los padres y los niños de los niños conflictivos, y los padres, en vez de frenar la situación y conversar, suman más violencia, amenazando y hostigando a docentes. Y bueno, conversamos con Damián Almazán, docente de la escuela Belgrano, del segundo 7 al 31. Podemos escucharlo ahí al docente que nos decía esto. Dale. Bueno, estaban muy preocupados. Estamos hablando de la escuela que queda en 938. calle 9 y 38. Justo en una esquina, sí. Sí, que con ingreso por 38 y con ingreso también por calle 9. No, ese es el jardín. Ah, el jardín es por calle 9. Y por la calle 8 del otro lado está el primario. El primario, bien. Sí, lo estamos escuchando igual muy bajito por acá. Sí. Doy talleres Ahí en está. contraturno, involucran y doy una materia que se llama Genetics. Es para saber más o menos la situación de la Damián escuela Almazán. y por qué el abrazo colectivo. Bueno, porque estamos muy preocupados por los hechos de violencia que están generando últimamente, que involucran a alumnos y a las familias de los alumnos. Y estamos siendo agredidos, estamos siendo verbalmente atacados, estamos realmente estamos sin herramientas como para enfrentar esta situación. ¿Usted es docente de acá? ¿De qué? Yo soy docente de programación, doy talleres en contraturno y doy una materia que se llama Genetics. ¿Podés decir tu nombre? Sí, Damián Almazán. Bueno, muchas gracias, Damián. Perfecto, ahí estaba Damián contándonos, docente de la escuela Belgrano, pero también conversamos con niños, con adolescentes que pudimos charlar, que forman parte del centro de estudiantes, como les contaba, y expresaban también su preocupación por ver que no pueden colaborar con los docentes ante tanta violencia y que desemboca en renuncias y presencias policiales durante la entrada y salida de los chicos al establecimiento. Y no solo eso, sino que en el turno vespertino hay un docente que había sido desvinculado de su rol y hace poco lo reincorporaron al cargo, una persona agresiva con los alumnos que cursan a la noche. Así que desde su lugar los pibes expresaron su descontento tanto con las peleas de la tarde como la reincorporación de este docente al turno vespertino. Lo escuchamos. Lo que pasa es que en el turno tarde hay muchos conflictos entre alumnos y tuvieron que citar a los padres, y lo que pasó es que los padres vinieron y los propios padres de los niños conflictivos amenazaron a los directivos. Se retiró la vicedirectora, se jubiló. Una preceptora por amenazas renunció, otra preceptora tomó licencia, otra profesora embarazada renunció
y otra y la y directora está de ¿Qué licencia. tiempo pasó? Hace una semana y dos. Y todo Sí, todo en muy una- seguido. Sí, sí. El otro día una preceptora nos contaba que en un pasillo habrán alrededor de 12 cursos de ciclo básico, hay solamente 2 preceptoras. O sea, están los profes, las No preceptoras quieren están venir. súper sobrecargadas, el director de la mañana se está encargando de la tarde, el vicedirector del turno noche tampoco puede inferir mucho porque, o sea, hay un quilombo con el vicedirector del turno noche que estuvo denunciado en su momento y ahora también lo volvieron a traer al colegio. Entonces, el vice de la mañana está colapsado, las preceptoras colapsadas. Sí, ¿eso qué opinan sobre el vicedirector? En 2023 el centro fue el que logra correrlo del cargo, entre comillas. Se abre una investigación en contra de él. La investigación fue mal hecha porque citaron a chicos que no tendrían que haber citado. A mí me citaron y yo no tenía nada que ver. Yo no acusé en contra de él porque yo no sabía, yo no tenía trato con él. Ella, por ejemplo, que fue violentada, no la citaron. Citaron a profesores que estaban de licencia, profesores que no trabajaron. Citaron a gente que no tendrían que haber citado y estuvo mal hecha. Claro. Hay Y mucha hoy en concurrencia de policías. Sí, ¿verdad? sí, todo el La tiempo. propia directora el otro día que se retiró tuvo que retirarse con ausencia de un patrullero acá afuera porque la estaban esperando. A la ¿Ustedes propia como directora. estudiantes cómo viven todo esto? Los que no son, yo veo, por lo que veo de afuera, los conflictivos es medio como que hasta gozan un poco de la situación, se Sí, ríen. faltan el respeto. Pero los pibes que no son conflictivos, los pibes que vienen acá a estudiar, a pasarla bien, a cagarse de risa un rato, o sea, la están pasando muy mal realmente, porque es estar todo el tiempo atento a que no se caigan a trompadas al lado tuyo. El otro día estábamos a la tarde organizando una reunión. Bueno, ahí contaban los pibes, son Fernando y Martina del centro de estudiantes, nos contaban un poco la situación, tanto el turno tarde como el del turno vespertino, que bueno, todo el tiempo la policía en la puerta de la escuela secundaria Belgrano y los docentes, ¿no? En este contexto en el que estamos viviendo, donde se acrecenta la violencia y deja en evidencia una sociedad que está rota, donde los pibes llegan a la escuela con carga emocional y que pocas veces pueden ser controlados porque los docentes, para llegar a cubrir la canasta básica, tienen que tener muchos trabajos, ir a muchas escuelas. Incluso ayer hablaba un docente que decía que en 6 escuelas trabajaba. Imagínate si una persona que trabaja en 6 escuelas con tanta cantidad de pibes por día o por semana va a poder contener a pibes que vienen ya con una carga de violencia desde sus casas o de donde sea. La verdad que es muy difícil la situación. Ahí, como está mencionando, hace falta personal en la escuela que pueda encargarse de esto. Hace falta presencia del Estado y bueno, estas son las cosas que empiezan a pasar cuando un gobierno nacional genera violencia, de financiamiento de los establecimientos públicos, cuando no presta atención en estas cosas y no, al contrario de querer calmar la situación, empiezan a sacar leyes como la de la baja edad de imputabilidad, que no soluciona nada, sino que estigmatiza a los pibes y a las pibas y no generan lugares de contención, ¿no? Esto ya lo hemos visto. Sí, a ver, es algo que existe de hace muchísimo tiempo, digo, peleas en la escuela y demás. Está claro que hay niveles de incremento de esto y después niveles también de ensañamiento para con el cuerpo docente y situaciones que en este caso hay que resolver como comunidad educativa, ¿no? Hay acá debates pendientes y situaciones que es muy complejo achatárselas exclusivamente a el personal docente o no docente que esté en la facultad. Digo, porque esto atañe también, por ejemplo, a los auxiliares que no tienen un rol en este caso particular de contener estas situaciones, pero son parte de la realidad que tiene su establecimiento, ¿no? En este caso puede ser esta escuela que estamos hablando, una escuela céntrica, como puede ser cualquier caso de otras. Los niveles de denuncia alrededor de la violencia y la agresión a docentes viene siendo una preocupación expresada incluso por el propio sindicato, por SUTEBA y por el Frente Unidad Docente Bonaerense a las autoridades provinciales también. Ayer mismo, cuando pasaba esto del abrazo simbólico, también había otra noticia del Colegio Sagrado Corazón, que es un colegio privado, donde un chico, este colegio queda en 57, 8 y 9, donde un chico amenazó con un vidrio roto a sus compañeros, así que vemos que también trasciende
las clases sociales, entre comillas, ¿no? No es que solamente pasa en las escuelas públicas, sino que pasa en toda la sociedad, en todas las escuelas. Y si hay algo que no tiene distinción de clase es el ejercicio de la violencia y sobre todo la situación social en la que vivimos. Esta lógica como de una crispación, digamos, ¿no? Esta efervescencia en la que no se puede tolerar no solamente una diferencia, sino que comúnmente la resolvemos, con más con el violencia. ejercicio de la violencia, ni más ni menos. sí, también todas estas cosas que los pibes hoy en día tienen mucho estímulo a través del celular, ¿no? Todo el tiempo están viendo cosas ofensivas o todo el tiempo están a la deriva mirando un aparato y después se vuelve un poco difícil, ¿no? Como docente, me imagino, poder atender cada situación particular de cada alumno y más teniendo sus problemas, ¿no? Porque una persona que cobra poco está preocupada todo el tiempo y encima con amenazas me parece que se pone todo cada vez peor, ¿no? Y bueno, veremos cómo se soluciona. La escuela número 8 tiene que seguir haciendo ejercicio de ¿cómo se dice? Para tratar de resolver esta situación, porque es una situación abordajes institucionales, digamos, Exacto. más allá de que de abrazos simbólicos. Que está bien la medida, porque Está un muy poco bien para habla, visibilizar, porque habla un ¿no? poco también de, sobre todo, la integralidad de la escuela, que termina siendo de todos y de todas, no solamente de estudiantes y de docentes, sino de la comunidad educativa en general, y por ende hay que defenderla y cuidarla, y hay algunos aspectos que hay que revisar, ni más ni menos. Sí. Hasta ahí estamos entonces Hasta ahí, sí. con la comunidad. Nos vamos a quedar igualmente en la Argentina, pero nos vamos a ir al sur de nuestra patria bicontinental y bioceánica para profundizar algo que hablamos en la semana. Si no me equivoco, esto lo hablamos el martes o el miércoles, que es concretamente el anuncio el miércoles, ¿no? El anuncio del gobierno nacional, que específicamente lo hizo Adorni, de, concretamente atacar el régimen de promoción industrial que tiene la provincia de Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur, que integra también obviamente allí a nuestras Islas Malvinas Argentinas. ¿Cuál es esa ley? Bueno, esa ley es la 19.640, sancionada en 1972. Es una ley que tiene un régimen de promoción industrial, como decíamos, de carácter arancelario. ¿Qué significa? Que bueno, las industrias que están instaladas, que son electrónicas, que están instaladas en esta región de nuestro país, pagan menos impuestos a la hora de la producción de estos bienes. ¿Cuál es el principal inconveniente? Bueno, el gobierno anuncia concretamente una eliminación de gran parte de esta ley, y sobre todo favoreciendo la importación, lo cual generando una competencia que imagínense que si vienen grandes multinacionales productoras de distintos electrodomésticos, es probable que vos puedas pagar más barato un celular. El problema es si a costa de que paguemos más barato un celular se pierden miles de puestos de trabajo. Y esta es la principal preocupación que tiene hoy el pueblo fueguino. Estamos hablando específicamente de los trabajadores y trabajadoras que han confirmado un paro total para la semana que viene, para el 21 de mayo, que ya ha sido anunciado. Ahora vamos a ver el comunicado en pantalla. El día miércoles entonces va a ser efectivo el paro total. Allí están las firmas de los distintos representantes sindicales, de los distintos sindicatos que trabajan de alguna u otra manera en algún aspecto productivo e industrial de la provincia. Obviamente, como decíamos, con una preocupación central en Río Grande. Recordemos, Ushuaia, Tolwyn y Río Grande, los tres municipios de la provincia de Tierra del Fuego, tanto Tolwyn como Ushuaia, con un peso muy específico alrededor del turismo. No es así el caso de Río Grande, que tiene el principal desarrollo de galpones industriales, ¿no? Galpones que, por ejemplo, el día de ayer se encarga de decir el ministro de Desregulación, estamos hablando ni más ni menos que de Federico Sturzenegger. Allí lo vemos en pantalla. Primero destacó que afean el paisaje.
¿no? Que galpones grandes, dice, imagínense, dice Sturzenegger, si en Estados Unidos, y dice 2 regiones productivas, que ahora no recuerdo a cuál hacía referencia, imagínense si ahí haya instalado estos grandes galpones. Y no solamente eso, porque siempre en su rol de provocador serial, lo que ha planteado también, entre otras cosas, es que debería ser un parque de diversiones mundial que reciba millones de turistas. Esto exactamente lo dijo en una publicación de un tuit que publicó Federico Sturzenegger. Obviamente tomándole el pelo a los fueguinos, pero en general a los argentinos y a la preocupación concreta de estabilidad laboral de miles de trabajadores, porque estamos hablando de alrededor de que las empresas electrónicas emplean a casi 8.000 trabajadores. El otro día lo repasamos en clave de empleos directos y empleos indirectos. El 78% de estos casi 8.000 trabajadores es el empleo industrial en la provincia, de acuerdo también al último boletín mensual elaborado por el Instituto Provincial de Análisis e Investigación Estadística y Censos, IPIEC por sus siglas, y concretamente esto afectaría a más del 40% de la población total de la isla, por concretamente la caída que puede tener no solamente en carácter productivo las fábricas, sino además de despidos, ¿no? Sí, y también el consumo, ¿no? Porque si hay menos salarios, hay menos consumo, y ahí se desestabiliza todo un territorio. Que parte de la cadena virtuosa de lo que en un momento se denomina el mercado funcionando invisiblemente. Bueno, esto es sencillo. El trabajador industrial que va a ser despedido, esta es la movilización del día de ayer de la UOM, muy interesante en Río Grande. Estamos viendo una masiva movilización allí en Tierra del Fuego, específicamente en Río Grande, la Unión Obrera Metalúrgica, planteando su preocupación en relación a cómo peligran los puestos de trabajo. También el gobernador va a avanzar en judicializar la medida, a la par de que los gremios desarrollen este paro el día 21 de mayo, la semana que viene, el día miércoles, un paro total, como bien decíamos y como bien mostrábamos recién el documento que está publicado, el comunicado con todas las firmas. El gobernador de la provincia, Gustavo Melella, va a avanzar también en judicializar la decisión cuando publiquen el decreto, porque por ahora es un anuncio, pero todavía no se avanzó con el decreto del presidente Javier Milei para avanzar en esta desregulación. Esto también fue el día de ayer, el día jueves, en las puertas de la empresa BGH, que es una de las empresas también de producción electrónica de Tierra del Fuego. Parte de las declaraciones de algunos representantes de la Unión Obrera Metalúrgica, sobre todo en clave de las declaraciones de Sturzenegger, es un tipo de ultraderecha con un autoritarismo particular. Ha dicho que Tierra del Fuego podría tener un parque de diversiones. Se lo decimos por todos los medios que sea posible. Si quiere venir a Tierra del Fuego, que venga. Lo vamos a hacer divertir de lo lindo. Así lanzó Oscar El Zurdo Martínez, secretario general de la UOM de Río Grande. Bueno, concretamente demostrando también los ánimos y el estado en el que está, no solamente en este caso en su rol de representante sindical de Martínez como secretario general de la UOM de Río Grande, sino con la particularidad de la expectativa de despidos en puerta. Recordemos que la proyección del gobierno es para principios del año que viene que no haya impuestos a la importación de material electrónico. Estamos diciendo que se va a poder importar celulares, computadoras, generando una competencia desleal. Acá estamos viendo a Martínez en pantalla también. Bueno, obviamente es una situación muy compleja, y no es menor esta situación. ¿Por qué decimos que no es menor? No solamente porque hay miles de puestos de trabajo en juego, sino porque estamos hablando de una zona de la Argentina que ni más ni menos es
cuando nosotros hablamos y destacamos y machacamos todo el tiempo de nuestra patria bicontinental y bioceánica, es porque toda la producción de este régimen, la población que viva en Tierra del Fuego, nuestra participación activa en esta zona de nuestra patria bicontinental es fundamental para el reclamo no solamente de nuestras Islas Malvinas, como todos sabemos y nos enseñan en la escuela desde la primaria en adelante, y recordamos los 2 de abril el comienzo de lo que fue la última guerra llevada adelante en nuestro país con la potencia británica, sino nuestra proyección hacia la Antártida, ¿no? Estamos hablando allí de la isla y ahora Mati Marchi nos va a hacer un poquito de zoom out, querido Mati Marchi, si nos puede hacer un poquito de zoom out para hacer la proyección antártica y hablar de la importancia de nuestra población en esta región del mundo. Porque ¿qué creen que es lo que puede pasar si echan miles de trabajadores de esta región? ¿A dónde van a ir a trabajar los trabajadores de las empresas de productos electrónicos, industriales? ¿A dónde van a ir toda esa población del Río Grande? ¿A dónde van si cierran el correo, por ejemplo? ¿A qué lugares van a ir a trabajar? A tener una opción de laburo para sobrevivir. Porque acá lo que está en juego es un poco esto. Y que obviamente lo vamos a enlazar también con lo que el gobierno viene planteando para esta región. Que es ni más ni menos que la entrega. Que es ni más ni menos que la instalación de un puerto para trabajar en formato de base con el ejército norteamericano. Estamos hablando del puerto de Ushuaia, también muy rechazado y discutido por el gobernador de la provincia, pero sobre todo estamos hablando de los permisos que realizó el gobierno argentino y el acuerdo que ha firmado con el principal aliado de Gran Bretaña, que ni más ni menos que Estados Unidos, para realizar entrenamientos militares en Santa Cruz y en Tierra del Fuego, incluida también la isla de los Estados. Estamos hablando de el cimiento que ha realizado el gobierno de Javier Milei para cooperar militarmente con Estados Unidos en el ámbito de las fuerzas operacionales especiales que van a entrenar en territorio nacional y ni más ni menos que en nuestra Patagonia. Ni más ni menos que en nuestra Patagonia. Ni más ni menos, además, que en la zona en la cual no solamente Gran Bretaña mantiene una de sus colonias, que son nuestras Islas Malvinas, sino también la importancia geoestratégica de la proyección antártica de nuestro país y obviamente los intereses coloniales que también están situados en esta región. Así que si ustedes creen que esto solamente es en clave de la motosierra y licuadora, de la desregulación que lleva adelante el ministerio de Federico Sturzenegger, que sale a mentir con cifras de que esto va a crear 60.000 puestos de trabajo, lo que estamos hablando es concretamente de lo que se planificó cuando se planteaba qué significaba gobernar para la generación de fines del siglo XIX y principio del siglo XX, que planteaba que gobernar es poblar, ¿no? Y entonces así se avanzó no solamente en la conquista del territorio, eliminando a parte de las comunidades originarias que vivían en el territorio nacional, sino además generando esto como concepto. Gobernar es poblar. Bueno, en este caso, para el gobierno de Javier Milei, gobernar es despoblar, pero sobre todo para que los intereses imperiales avancen no solamente en nuestra Patagonia, sino también en todo nuestro territorio bicontinental y bioceánico. Según la RAE, una trinchera es una zanja defensiva que permite disparar a cubierto del enemigo. En esta trinchera